¿Quién no quisiera ser atendido de la mejor manera cuando va a algún restaurante? ¿Esperaría usted que el mozo venga y lo trate mal? De hecho que no, nadie va con esa expectativa a algún restaurante. Uno va esperando que les sirvan de la mejor manera, que se muestren detallistas, que se muestren atentos con uno. ¿Se acordará usted cuando éramos pequeños y presentábamos eventualmente esos cuadros de fiebre, de tos, de escalofríos? ¿Qué hacían los papás? ¿No corrían al médico? ¿No corrían a la farmacia o a la botica? Y nos compraban medicamentos como esa famosa Antalgina o ese paracetamol que solucionaba el problema de la fiebre y del mal cuerpo. Claro que sí. Yo me acuerdo que a mi hermana, su madrina, cuando ella se mostraba así, ¿no? Un poco enfermiza, me acuerdo que ella le traía sus chocolates, sus galletas y la atendía de una forma que no era muy común. Bueno, ese tipo de atención, ese cuidado detalloso, es el que Jesucristo nos muestra a través del estudio que vamos a tener en este tiempo. Si usted me acompaña en el libro de Marcos, capítulo 1, versos 29, 30 y 31, literalmente dice así: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él, o sea Jesús, se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Marcos nos muestra que luego que Jesús terminó de enseñar y echar fuera de un hombre a un espíritu inmundo en una sinagoga en Capernaum, se dirige con Juan y Jacobo a la casa de Pedro y Andrés. Si usted observa los versículos que preceden al texto de estudio, notará que se desarrolla el evento que le menciono respecto a la enseñanza que daba Jesús y esta sanidad que hizo, ¿no?, al echar fuera a este demonio de este hombre. Probablemente Jesús atendió a la invitación de Pedro de ir a su casa a descansar y concluir de esta forma el día de reposo, que aún no había terminado. Cuando usted observa el verso 29, Marcos dice, al salir de la sinagoga. Esta palabra salir es una palabra que tiene una connotación de salir inmediatamente. Es por eso que le decía que Jesús acepta la invitación de Pedro de ir a su casa a descansar. Acuérdese que la agenda de Jesús era cargadita nomás. Fíjese usted en el verso 33 del mismo capítulo de Marcos. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos. ¿Cuándo hizo esto? Esa misma noche, ni bien había terminado el día. Dice el verso 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y entonces sigue el texto como leímos en un momento. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Es tremendo lo que estaba pasando. La agenda de Jesús era muy sobrecargada. Probablemente es por eso que él también va a la casa de Pedro. Todo lo que hemos enseñado en algún momento, sabemos que este trabajo es cansado. Mentalmente es cansado, físicamente es cansado. Hasta en ciertas ocasiones es agotador. Pienso que lo más lógico de hacer luego de realizar un trabajo así haya sido descansar, oxigenar un poquito la mente, desintoxicar el cuerpo, porque el descanso, déjeme decirle, es reconfortante no solo para la mente, sino también para el cuerpo. Todos nosotros hemos de darnos un tiempo de descanso. Necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo. Y también este descanso en un contexto de gracia y de misericordia de parte de Dios hacia nosotros. Sepa usted que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Jesús se da un tiempo para podernos atender. Jesús se da un tiempo para podernos ayudar, para
podernos atender de forma muy especial. Pero es menester de nosotros también el darnos ese tiempo para ser atendidos por Jesús. Es necesario, es necesario. En segundo lugar, se observa que se presenta una situación inesperada. En el verso 30 dice que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y el libro de Lucas nos muestra que esta fiebre no era una fiebre común, era una gran fiebre. Era una gran fiebre, dando por sentado Lucas, ojo, el médico, siempre detallista, ¿verdad?, que la enfermedad de la suegra de Pedro era grave, probablemente de vida o de muerte. Y Jesús, ya en la casa de Pedro, no era indiferente a la necesidad de esta mujer. Probablemente pasó desapercibido esta enfermedad. En ausencia de Pedro, esta fiebre recrudeció, empeoró. Permítame hacerle una pregunta. Usted, de hecho, habrá pasado por situaciones inesperadas en algún momento. Dígame, ¿Jesús fue indiferente en esos momentos de crisis, de enfermedad? Aún el hecho de poder haber estado al borde de la muerte, ¿Jesús fue indiferente en su vida? Yo te pregunto algo, ¿crees que Jesús es indiferente hoy en día a nosotros frente a esta pandemia que acecha a la humanidad? Creo que no. A la luz de la Escritura, Jesús no es indiferente. No lo es. ¿Sabes? Me llama la atención cómo Marcos describe este evento que estamos estudiando en este pequeño tiempo. Muy distinto a cómo lo describe Mateo, muy distinto a cómo lo describe Lucas. Marcos se muestra detallista en la atención que Jesús brinda, que Jesús da a la suegra de Pedro. Una mujer, por cierto, muy adulta. Muy adulta. No era una jovencita de 20, 30 o 40 años. Jesús le brinda una atención singular, singular. El verso 31 dice, entonces él se acercó y la tomó y la levantó. Esos verbos, fíjese, acercar, tomar, levantar. Verbos que indican un acto completo, un acto suficiente, un acto perfecto que impacta, que conmueve y que afecta la vida de la gente. ¿Por qué le digo esto? Porque luego que Jesucristo le dio esta atención tan singular, esta atención tan especial a la suegra de Pedro, ella no solamente sanó, sino dice a finales del verso 31, no le servía, sino les, en plural, servía. Tal fue el cuidado que tuvo Jesús hacia la suegra de Pedro, que esta mujer, luego de verse sanada y atendida por Cristo, les sirvió. Y esto es lo que Marcos quería que su audiencia entendiese. La atención y el cuidado de Cristo hacia las personas adultas mayores es única, es constante y singular. Está por encima de toda norma, está por encima de todo procedimiento altruista que uno podría encontrar en alguna ONG, en algún centro geriátrico o aún en la propia familia. Solo Jesús puede atendernos de esta forma tan cuidadosa. Descansemos entonces en esta atención singular, en esta atención especial. Descansemos entonces en su misericordia, que son nuevas cada día.